Hoy es miércoles 5 de abril, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de noticias. Haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Nuestro compañero Edison Velázquez interpreta nuestras noticias en lengua de señas, así que en este momento le vamos a contar que con el 99,65% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de la contienda electoral del domingo al binomio de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Con eso iniciamos. Pasado el mediodía en cadena nacional, el Pleno del máximo organismo electoral dio a conocer las cifras con las que la tendencia ya es irreversible y que dan como ganador en la carrera por Carondelet al presidenciable de Alianza País, Lenín Moreno. El binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51,16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48,84%. Esta tendencia, con el 99,65% de actas escrutadas, es ya irreversible. Así lo aseguró el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Felicitamos al pueblo ecuatoriano, que ha elegido ya legalmente y legítimamente a su presidente y vicepresidente. A partir de las notificaciones que haga el CNE a las organizaciones políticas, estas de forma documentada podrán presentar las impugnaciones. Así es que hoy quedan habilitados justamente para eso. Pozo se refirió al trabajo desarrollado por el Consejo Electoral en estos comicios y la velocidad con la que se procesaron los datos en la segunda vuelta. Haber escrutado en menos de 3 horas casi 9 millones de votos en las 24 provincias del país y en el exterior es algo que nos pone como un referente internacional y de eso nos llena de orgullo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Lenín Moreno Garcés es el nuevo presidente electo de los ecuatorianos. Los resultados tras la culminación de los escrutinios lo recibió en la casa de campaña, donde agradeció a los brigadistas que lo apoyaron y atendió también inquietudes de los medios de comunicación. Es el nuevo presidente electo del Ecuador. Su primer acto como presidente electo de los ecuatorianos, en donde resaltó que siempre se mostró respetuoso de la voluntad popular. Lo dije desde el primer momento, mientras el otro candidato cantaba victoria con un éxito. Yo dije, a pesar de que hemos ganado, voy a esperar que la institución, el Consejo Nacional Electoral, dé su informe para poder hacer el festejo respectivo. De inmediato agradeció al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos, aquellos que votaron por nosotros y aquellos que no votaron por nosotros, porque de esa forma se enriquece la democracia. Junto a los brigadistas que difundieron su plan de gobierno por todo el país, compartió agradeciéndoles por su labor. Pero con un solo anhelo, de lograr que nuestro compañero Lenín Moreno sea nuestro siguiente presidente, para con esto continuar las obras, los proyectos. Señaló que su gobierno será abierto a las críticas e incorporará las ideas que sumen. Hecho de habernos transmitido todas esas inquietudes de la gente. Y en base a eso vamos a ejecutar los cambios que sean necesarios, porque vamos a gobernar con toda la ciudadanía. Ante la inquietud de la prensa internacional, señaló que esto incluye a la oposición a pesar de la campaña sucia que se vivió en este tiempo. Y sin embargo, este gobierno ha sido extremadamente respetuoso, inclusive con esa forma de pensar. Sin embargo, yo he manifestado desde el comienzo, mi mano está tendida para todos. Incluye eso, por supuesto, al candidato opositor. Sobre las declaraciones de Julian Assange dirigidas a Guillermo Lasso, dijo: el señor Julian Assange debe respetar la condición en la que está y no entrometerse en la política ecuatoriana. Culminó describiendo cómo piensa su relación con los medios de comunicación. Va a ser una relación bastante mejor que la que hemos tenido. Va a ser una relación de respeto, de armonía, de tolerancia, como pienso que debe comportarse un gobierno. Luego vino un pequeño acto de celebración donde el vicepresidente reelecto se sumó con un mensaje. Un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, el pueblo con alegría, en paz. Somos un pueblo de paz. No, el pueblo ecuatoriano nunca seguirá a los violentos. César García, Ecuador TV. Una vez que el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de los comicios presidenciales y que ratificaron la victoria de Lenín Moreno y Jorge Glass, desde diferentes sectores de la ciudad se organizaron caravanas de la victoria. Varios vehículos recorrieron las calles del norte y sur de Quito para concentrarse en los exteriores de la sede de Alianza País y festejar. Nosotros recibimos con una gran alegría
porque el campesinado va a estar representado, como siempre estaba representado, con la matriz productiva. Por eso no ha habido tanto inundación en la costa, y gracias a Glass, que él hizo todos esos megaproyectos, 24 megaproyectos que ha hecho en la costa. El cambio verdadero es Lenín Moreno, Jorge Glass. Rafael Correa dio el paso importante y Lenín Moreno y Jorge Glass tienen que culminar ese trabajo. Queremos que continúen los procesos, sobre todo las acciones sociales que se han venido dando durante todo este proceso de gobierno, y que se incluya a espacios mucho más fuertes como es el sur de Quito, que es de donde yo vengo, por ejemplo, donde sí necesitamos una mayor intervención del Estado y mucho más fuerte. Los gobiernos de Cuba y España se suman a las felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno. Mandatarios latinoamericanos reconocen el triunfo de la Revolución Ciudadana en las elecciones del 2 de abril. Este es el comunicado institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. El remitido dice: el gobierno español felicita al candidato Lenín Moreno por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Ecuador. España manifiesta su voluntad de seguir trabajando con el gobierno de Ecuador para que las relaciones bilaterales sigan intensificándose, presididas por un espíritu de colaboración, así como para impulsar la agenda bilateral, birregional e iberoamericana. En esta misma modalidad, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, expresó que el triunfo de Lenín Moreno en las urnas es como el elemento que iniciará una nueva etapa de la Revolución Ciudadana, lo que garantizará la continuidad del compromiso de esa nación con la unidad y la defensa de la soberanía latinoamericana. Presidentes latinoamericanos en estas últimas horas han expresado a través de la red social Twitter su felicitación a Lenín Moreno. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, publicó: felicitaciones @ Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. El mandatario panameño, Juan Carlos Varela, dijo: felicitaciones pueblo de Ecuador por su vocación democrática y al presidente electo @ Lenin ante su nueva responsabilidad con el país. El jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, publicó en su cuenta: felicito a @ Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en su nueva etapa que comienza. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó: hablé con @ Lenín Moreno y le felicité como nuevo presidente de Ecuador. Vamos a fortalecer aún más la relación entre nuestros países. Evo Morales, presidente boliviano, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: el pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicitaciones, hermano Lenin. Luis Guillermo Solís, mandatario de Costa Rica: felicito a @ Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Hago votos por una gestión exitosa que profundice más las relaciones bilaterales. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo: felicitaciones, Ecuador. Triunfó la Revolución Ciudadana. Felicitaciones, presidente Rafael Correa. Compañero, presidente Lenín Moreno, victoria heroica. Desde Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski posteó: he llamado al licenciado @ Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez, expresó: felicito al compañero @ Lenín Moreno por su victoria obtenida, elecciones 2017. Guillermo Lasso dice que acudirá a la Organización de Estados Americanos por un supuesto fraude, pero la OEA y su secretario general Luis Almagro extendieron sus felicitaciones a Lenín Moreno como presidente electo del Ecuador. Mientras Guillermo Lasso aún se resiste a reconocer su derrota en las urnas, la comunidad internacional de diversas maneras avala lo actuado por el Consejo Nacional Electoral y el correspondiente triunfo de Lenín Moreno como presidente electo de los ecuatorianos, quien, de acuerdo a los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, perdió en las elecciones, sostiene que acudirá a la Organización de Estados Americanos para que actúe sobre un supuesto fraude. El propio secretario general de este organismo, Luis Almagro, se le adelanta y extendió su felicitación a Lenín Moreno. Almagro, en su cuenta de Twitter, dijo: felicitaciones al presidente electo de Ecuador, @ Lenín Moreno, y al pueblo de ese país por la jornada cívica del domingo. Exaltación y reconocimiento de un proceso limpio que también lo resaltaron las delegaciones de observación electoral internacionales que vigilaron el desarrollo de los comicios, entre ellas la de la propia Organización de Estados Americanos, cuyo jefe de misión, Leonel Fernández, expresó no haber encontrado inconsistencias entre las actas que sus observadores monitorearon con las oficiales de los escrutinios. Alexander Vega, coordinador de la misión de UNASUR, destacó la organización del proceso al entregar un primer informe de su gestión. El informe que nos dan las 11 misiones que se desplegaron en las 11 provincias del Ecuador
dan con total tranquilidad que el certamen se dio de las mayores garantías, transparencias. María Elena Guapenca, jefa de misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, va por la misma línea. La misión destaca que en ninguna de las juntas receptoras de votos visitadas se presentaron problemas a lo largo de la jornada electoral. Son posturas y declaraciones que contradicen la tesis de Creo y Suma de que supuestamente hubo irregularidades en el ingreso de datos al sistema del CNE e inconsistencias numéricas en las actas para escrutinios. Sus dirigentes han dicho que una vez que se publiquen los datos con el 100% del total de actas escrutadas, procederán con la denuncia formal. Y con la designación del nuevo presidente de la República, los habitantes de Carchi se encuentran expectantes del cumplimiento de sus promesas en campaña. Con el 100% de actas escrutadas en Carchi, el binomio Moreno-Glass obtuvo el 51.31% de votos a su favor. 4 de los 6 cantones de esta provincia se inclinaron por la lista 35. Con estos resultados, los carchenses aspiran que el nuevo gobierno cumpla con los ofrecimientos de campaña, especialmente para aquellos grupos vulnerables. Que se vaya continuando también con ese proceso de la revolución ciudadana, que se vayan cumpliendo y completando las metas, sobre todo en salud, en educación, que es lo que la gente de bajos recursos lo requiere. Esperan además por la eliminación de las salvaguardias y un reajuste a los impuestos. Si se empieza a desmontar las salvaguardias y se baja el impuesto del IVA, podríamos ser más competitivos. Un poco de leyes sobre la frontera, sobre la aduana, porque sinceramente la aduana hace correr a todos los comerciantes, tanto ecuatorianos como colombianos. Que ayude toda esta gente de la provincia del Carchi. Pero también piden se gobierne para todo un país, no solo para determinados grupos. Una solicitud que llega desde los comerciantes de frontera, quienes se vieron afectados por políticas económicas extranjeras, como la devaluación del peso colombiano. Un cambio equitativo para el que más necesita, pues igualmente hasta para el que tiene poder también, ¿no? Entre todos trabajar y salir adelante, que trabaje en unión para todos. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador, vive en democracia. El presidente de la República, Rafael Correa, dio su criterio sobre lo ocurrido en este proceso electoral, el papel de los medios de la oposición, medios de comunicación, entre otros temas de coyuntura política. Las declaraciones las hizo en una entrevista realizada por la cadena Telesur. Previo a la confirmación del Consejo Nacional Electoral, a través de la cual proclama presidente y vicepresidente electos a Lenín Moreno y Jorge Glass, el primer mandatario Rafael Correa considera que la actitud asumida por la oposición y su candidato Guillermo Lasso no es digna. Han perdido, pese a que se unieron todos contra nosotros, pese a sus millones, a su prensa corrupta, etcétera. Esta derecha arrogante, prepotente, no acepta la derrota y quiere generar violencia. Hay que ser humildes en la victoria, pero también hay que ser dignos en la derrota. ¿Cómo usted puede tener complacencia con gente tan mala fe, tan malos perdedores, que incluso exponen la estabilidad, la paz de nuestro país? Eso debe ser rechazado radicalmente. Y recuerda lo ocurrido a partir de las 17 horas con la publicación del exit poll de Sedatos y de medios de comunicación que considera son abiertamente aliados a Lasso. No les importa en absoluto la democracia. Lo que no logran en las urnas, tratan de lograrlo por la fuerza. Pero le insisto, o sea, es tratar de imponer un estado de opinión. Su canal de televisión, con su encuestadora fraudulenta, lo nombra presidente electo y ya no importan las cifras oficiales. Es un absurdo total. Pero mire, están quedando en ridículo. O sea, OEA, todos los gobiernos de América Latina, todo el mundo ha reconocido el triunfo contundente, claro. Hizo referencia además a la situación económica en la que se encuentra el Ecuador y la transición al nuevo gobierno. Y la fortaleza de la economía ecuatoriana. Se ha demostrado en estos últimos años donde nos ha pasado de todo. Porque tal vez se le olvidó a esos analistas decir, pequeño detalle, que tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que nos hizo perder más de 3 puntos del PIB, de crecer 0.7%. Ante los hechos de corrupción, reiteró su posición. La lucha contra la corrupción no puede ser un instrumento de politiquería, no puede ser charlatanería, es demasiado importante. Y un paso concreto para evitar esa corruptela del sector público es prohibir los paraísos fiscales de sus funcionarios públicos. Por ello que la definición del pueblo ecuatoriano sobre los paraísos fiscales es determinante, dijo. Pero se calcula que de unos 30.000 millones de capitales ecuatorianos están escondidos en paraísos fiscales, eso es 30% de nuestro PIB. Entre ellos muchos capitales de nuestro candidato opositor, Guillermo Lasso. En una investigación de página 12 evidenciaron que tiene 49 empresas offshore. Al final se refirió a aspectos que tienen que ver con las actividades que cumplirá una vez que concluya su presidencia y reiteró que descansará y dedicará más tiempo a su familia.
Eduardo Córdoba, Ecuador TV. A partir de que el Consejo Nacional Electoral notifique los resultados a las organizaciones políticas, estas podrán presentar los recursos para impugnar o apelar resultados de forma documentada. Así lo ratifica la consejera Ana Marcela Paredes tras el anuncio de los resultados por parte del Pleno de la Autoridad Electoral. Y depende también si es una impugnación, si es una objeción, si es una apelación. Según el secretario del CNE, Fausto Holguín, en todo el país, de momento, este es el número de reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas. A nivel nacional han presentado 21 reclamaciones en diversas provincias del país, nada más 21 de alrededor de 41.000 juntas receptoras del voto. Paredes aclara que aún no existe proclamación oficial de resultados, pues el escrutinio aún no finaliza al 100%. En aras de garantizar esa transparencia y de que ustedes conozcan cómo están los resultados, hasta la fecha los resultados numéricos, estamos informando al país, pero obviamente no hablamos de una proclamación oficial de resultados. Sobre la intención de Guillermo Lasso y Creo de pedir la revisión de todas las actas y el conteo total voto a voto, Holguín aseguró que ese no es el camino a seguir. En derecho público, nosotros, las instituciones, podemos hacer solo lo que está escrito en la norma. No se puede determinar reconteo de todas las juntas receptoras del voto, de más de 41.000 juntas, o de un porcentaje, porque así se solicita, sin un argumento jurídico o sustento legal. La consejera aprovechó para hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad de quienes, por demostrar su inconformidad con los resultados, han salido a protestar causando algunos desmanes. No es necesario que hayan excesos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En un video que circula en redes sociales, César Monge, director del movimiento Creo, presenta una acta en la que supuestamente se le perjudicaría a Guillermo Lasso. Sin embargo, al compararla con el documento original, tal denuncia no tendría ningún sustento. En el acta original. El domingo en horas de la noche, César Monge, director de Creo, denunció que en la segunda vuelta electoral se hizo fraude en contra de su candidato Guillermo Lasso. Para esto presentó 2 hojas. Nosotros no podemos públicamente salir a reconocer los resultados. El presidenciable se hizo eco de esta denuncia en su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje. Este es solo un ejemplo de actas que demuestran inconsistencias. Han cambiado sus votos por los nuestros. Pero veamos en qué consiste la denuncia de César Monge. En la provincia de Tungurahua, en Ambato, en la parroquia San Francisco, en la Junta 6, resulta que Guillermo Lasso obtiene 142 votos. El señor Moreno obtiene 89 votos. En este video que circula en redes sociales se puede observar la primera contradicción de Monge. Los valores no coinciden, pues él habla de 142 votos a favor de Lasso, mientras que en el acta del CNE son 143. Y en el acta que utiliza el CNE resulta que se miran los números. Esta sería la segunda contradicción, pues de acuerdo al acto de escrutinio de la Junta 6 Femenina, Parroquia San Francisco, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a la que se refiere Monge, Lasso tiene una votación de 143, mientras que Moreno de 89, valores que se mantienen en el acta escaneada. Aquí, otra contradicción del dirigente del movimiento Creo. En la misma junta, de acuerdo a los datos del CNE, el total de votantes es de 248, un voto en blanco y 15 nulos, mientras que en la supuesta acta presentada por Monge, el valor de votos nulos es de 16. Monge asegura que el acta que presenta es fiel copia del original. Sin embargo, aquí se puede observar que el documento difiere del oficial, es decir, hay diferencias en el formato del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, y una de las mayores contradicciones, se presentan en las firmas de responsabilidad del presidente y secretario de la Junta Receptora del Voto. Estas son las firmas en el acta de escrutinios que se encuentran en la página del CNE, muy diferentes a las firmas presentadas en el documento de Monge. Además, se ve un párrafo escrito que no existiría en ninguna de las actas oficiales a nivel nacional. Ivana Paredes, Ecuador TV. El líder del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, solicitó al Consejo Nacional Electoral auditar a la encuestadora Cedatos para que explique los errores registrados en el exit poll, cifras que dice pudieron provocar incidentes mayores en la ciudadanía. El pasado domingo, el exit poll de Perfiles de Opinión señaló que Lenín Moreno superaba a Lasso con el 4,4% de votación, mientras Cedatos publicó que Lasso habría conseguido la victoria con 6 puntos sobre Lenín Moreno. Ante resultados tan opuestos, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, solicitó de manera oficial al CNE una auditoría a los trabajos efectuados por dichas empresas. Particularmente a la empresa Cedatos, considerando que ese error craso cometido en su trabajo pudo haber derivado en alguna situación grave
De su lado, el director de SEDATOS, Ángel Polibio Córdoba, defendió el trabajo efectuado por su empresa en los siguientes términos. Estos son datos extraoficiales. Son datos que están pues siendo el resultado de una encuesta, de una muestra probabilística. Pero claro, el único dato es el dato del escrutinio. Cifras que menciona Jairala fueron replicadas por ciertos medios de comunicación privados, mismos a los que cuestionó por el manejo de la información. Se erigieron como jueces, se erigieron como tribunales electorales y proclamaron presidente de la República a un ciudadano solamente con un exit poll. Dice que se intentó configurar un escenario desestabilizador en el pueblo ecuatoriano. Preocupante coincidencia de SEDATOS con una serie de acontecimientos que vinieron de la mano. A criterio del líder del movimiento Centro Democrático, en casos similares a futuro, el CNE debería prohibir la difusión de exit polls cuando los estudios tengan resultados tan diversos. Olga Velasco, Ecuador TV. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dice que no es partidario de marchas como lo propuso Andrés Páez. El burgomaestre exige al movimiento Creo que si tiene pruebas de un supuesto fraude, las presenten. Caso contrario, el proceso electoral sería legítimo. Jaime Nebot cree que antes de realizar movilizaciones los dirigentes de Creo deberían presentar las denuncias que aseguran tener de un supuesto fraude electoral. Como es el señor Páez que habla de una marcha inmediata, yo le digo a él, lo inmediato es que usted le presenten al Consejo Nacional Electoral las actas donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían iguales. Durante la primera vuelta electoral, Guillermo Lasso, César Monge y Andrés Páez aseguraron que existió fraude. Sin embargo, 2 meses después tampoco han presentado prueba alguna de su denuncia. Pero si eso no se presenta, o si al presentarse esa diferencia no existe, entonces no habría fraude. Eso es lo que los ecuatorianos estamos esperando, pues. El que acusa tiene que probar. Inclusive Nebot les da otra sugerencia. Entonces no es cuestión de hacer cosas, de tirarse al abismo y a las piscinas vacías. Lo que hay que hacerlo con serenidad. Los dirigentes de Creo exigen un reconteo total de los 10 millones de votos, algo que la normativa electoral no lo permite. Y este punto también fue explicado por Nebot. El tribunal solo abre urnas para contar cuando usted impugna con esa prueba presentada al tribunal, el tribunal tiene que ordenar abrir esas urnas para hacer el conteo de votos. Las otras no tienen por qué abrirse, ni nunca se han abierto, ni cabe que se abran. Un aspecto en el cual también estarían equivocados Lasso, Monge y Páez. Alex Llanos, Ecuador TV. El ex aspirante a la vicepresidencia Andrés Páez encabezó el plantón que los simpatizantes de Creo mantienen en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Desde ese lugar, Páez presentó las supuestas pruebas en las que se perjudicó al binomio que conforma con Guillermo Lasso. Entre estas destacó la presunta existencia de 2 servidores del CNE en donde se habrían aumentado votos a los candidatos de Alianza País. Caos, violencia y disturbios en varias partes del país son las consecuencias de las convocatorias de los líderes políticos de Creo, quienes sostienen no reconocer los resultados oficiales del CNE. Esto se contrapone con el discurso de Guillermo Lasso de manifestarse de forma pacífica. Esta violenta expresión de los militantes de Creo en los exteriores del CNE en Quito intentando romper los cercos de seguridad solo fue el inicio de una cadena de eventos que continúan con el pasar de los días. Hechos similares se reprodujeron en delegaciones provinciales, por ejemplo en Azogues. De esta forma agredían a la policía para intentar superar la seguridad. En Ibarra una situación similar, de igual forma en La Tacunga. Todos motivados por el mensaje de Guillermo Lasso de no reconocer resultados. Jamás los vamos a reconocer, ni ustedes, ni nosotros. Una vez que el daño está hecho, Lasso convoca a mantener la calma. No perdamos la calma, no perdamos la tranquilidad, no perdamos la sonrisa. Pero acto seguido su binomio Andrés Páez impuso un discurso distinto. No nos hemos movido y nadie nos moverá. Y tenemos una consigna clara y categórica. Patria o tumba. De aquí nos sacan muertos. Esto genera que quienes se concentran en el CNE envíen mensajes como estos para generar caos en la ciudad capital. Que baje hacia los túneles de Guayasamín. Estamos cerrando los túneles de Guayasamín. Por favor, necesito gente que baje hacia los túneles de Guayasamín. Lo importante es cerrar las calles, traer llantas, traer maderas, bloquear el paso para que la gente baje y se quede protestando. Incluso ciudadanos extranjeros se suman haciendo comparaciones con Venezuela. Vamos
vamos a echarle pichón, hermano, porque si no, todo va a pasar igual que en Venezuela. Esto ya lo vimos nosotros, Capriles y Maduro. Nos manguerearon una semana y después nos dijeron que hemos perdido. En respuesta, estas son las consecuencias. Aquí se observa como un camión de la empresa de Maceo descarga basura en la Plaza Argentina. Según un comunicado, el conductor del recolector habría sido obligado a hacer esto. Todo mientras los ciudadanos que desean trabajar y continuar respetando la democracia se ven afectados por estrategias de quienes a la fuerza reniegan de la derrota en las urnas. César García, Ecuador TV. Miembros del Consejo Metropolitano rechazan las acciones realizadas por simpatizantes de la Alianza Creo Suma en las inmediaciones del CNE en Quito. Además, critican la inacción del alcalde de la ciudad en estos temas. En las redes sociales circula este video, en donde se puede observar un camión recolector de basura obligado a vaciar desechos sólidos en los exteriores del CNE cerca de la medianoche de este martes. ¡Bien, carajo! Incidente que se suma a la restricción vehicular causada por simpatizantes de la Alianza Creo Suma en varias avenidas del norte de la ciudad, en donde además se causaron daños al asfalto con la quema de llantas. Una actitud que es criticada por miembros del Consejo Metropolitano de la ciudad, más aún cuando ha existido una inacción del alcalde de la ciudad ante estos hechos. Frente a ello, nosotros conminamos a que el alcalde de Quito se pare firme en defensa de la ciudad, se despoje, como ha dicho innumerables veces, de su camiseta política y defienda los intereses, la institucionalidad de la ciudad y a sus ciudadanos. Se está irrespetando a Quito y un alcalde, usted, alcalde Mauricio Rodas, no puede permitir, primero, que se convoque y que se exacerben los ánimos dentro de la ciudad por defender un resultado electoral. Y segundo, debe cuidar usted el bien público. Por eso, han tomado la iniciativa de presentar la denuncia por su parte, para que los responsables de estos incidentes que atentan contra la ciudad sean sancionados. Vamos a pedir a la Fiscalía que se haga la investigación para evitar que la ciudad se caotice y sobre todo exista una convulsión social. Hasta ahora no le he escuchado al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, pronunciarse sobre esto. Sin embargo, en otras ocasiones ha sido muy diligente en contestar a través de las redes sociales sobre la situación que está viviendo Quito y el país. Y llaman a mantener la calma y seguir los procedimientos legales si discrepan con los resultados anunciados por el CNE. El incentivar a la gente que salga a las calles, el incentivar a la gente a incendiar Quito, me parece una inmadurez política, me parece una actitud fuera de las normativas de ética para los políticos que somos ahora. Por otro lado, también están los ciudadanos que desaprueban estas acciones, más aún cuando se genera un caos en la movilidad de la ciudad. Muy llevados por las emociones, más no por lo que debe ser. Ahorita todos debíamos de estar trabajando. Sí, deberían buscar otras maneras de expresarse, manifestar todo lo que ellos están pensando. No dejan trabajar tranquilamente a toda la gente y así perjudica. Carlos Flores, Ecuador TV. De inmediato, lo más importante del acontecer internacional, preste mucha atención. En Venezuela se registraron movilizaciones a favor y en contra de la resolución de la Organización de Estados Americanos que asegura que en ese país hay una grave alteración a la democracia. El presidente Nicolás Maduro dijo que la declaratoria de la OEA es ilegal y responde a un tribunal de inquisición. Son los enfrentamientos entre los opositores al régimen de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional Bolivariana. La marcha de la oposición pretendía llegar hasta la Asamblea Nacional para respaldar un proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que el jueves pasado, mediante una sentencia que fue eliminada 2 días después, asumió momentáneamente las facultades legislativas. La oposición apoya la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que este lunes declaró que en Venezuela hay una grave alteración de la democracia. Por esta razón, el oficialismo también se movilizó en rechazo a esta declaratoria. Ojalá el imperialismo entienda que nosotros no nos vamos a rendir. El presidente Nicolás Maduro calificó de tribunal de inquisición a los países que respaldaron esta resolución en una sesión que se realizó pese a que el presidente y vicepresidente del Consejo Permanente la suspendieron. Le dieron un golpe de Estado en la OEA. Yo creo que la OEA, en su agresión contra Venezuela, se ha superado a sí misma. Y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición antivenezolano. La jornada de movilizaciones en Caracas dejó 8 personas heridas. Fanny Lara, Ecuador TV.
El juez argentino Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández, así como de sus hijos y varios empresarios que colaboraron en su mandato, a quienes prohibió salir del país por lavado de dinero cometido presuntamente a través de la empresa familiar Los Sauces. El magistrado ordenó un embargo en contra de la ex jefa de Estado por $8 millones por supuesta responsabilidad de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de presidenta. Al menos 70 muertos deja un ataque químico en la ciudad de Idlib, en Siria. El hecho se produjo la mañana del martes y hasta el momento no se sabe si se trató de aviones del presidente Bashar al-Assad o del gobierno ruso. El ataque dejó más de 200 heridos por quemaduras provocadas por los gases tóxicos y problemas respiratorios. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, asegura que el número de víctimas sobrepasa las 100 personas. Las imágenes son desgarradoras y los afectados son civiles, por lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este miércoles con carácter urgente, mientras que a nivel internacional se condenó el ataque. Una niña de 7 años fue encontrada con vida en medio de los escombros provocados por la avalancha en Mocoa, Colombia, mientras que en Francia se realiza por primera vez un debate con los 11 candidatos a la presidencia. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. A 286 ascendió el número de muertos en Colombia por la avalancha en Mocoa. Luego de 4 días de la tragedia, los equipos de emergencia encontraron con vida a una niña de 7 años cubierta de lodo y estacas y que solo podía mover la mano. Este hecho da esperanza en la búsqueda de desaparecidos. El presidente Juan Manuel Santos participó de los funerales masivos donde los familiares de las víctimas comenzaron a enterrar a sus seres queridos. Santos anunció además los proyectos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Para que Mocoa y el Putumayo vuelvan a recuperar su normalidad. Luego de 2 horas de haberse iniciado el juicio en contra de la campaña electoral de Brasil en 2014 de Dilma Rousseff y Michel Temer como su binomio, el juez decidió posponer la presentación de las defensas por parte de los acusados por 5 días más. De confirmarse la supuesta financiación ilegal, se podrían declarar nulas las elecciones y Michel Temer, actual mandatario, podría ser separado de sus funciones. Los 11 candidatos a las elecciones presidenciales en Francia protagonizaron un debate televisivo considerado histórico, ya que por primera vez están presentes todos los postulantes a los comicios. Los temas de análisis fueron el empleo, la seguridad y el modelo social de Francia. Entre los postulantes estuvo Marine Le Pen de ultraderecha, Emmanuel Macron de centro y el socialista Benoît Hamon. Al menos 7 personas murieron por una explosión en una fábrica pirotécnica de la localidad portuguesa de Lamego. La magnitud de la explosión dejó sepultados a varios de los empleados y provocó un incendio de grandes dimensiones visible desde varios kilómetros a la redonda. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana con 3 minutos. No se atrase sus actividades cotidianas, póngale ganas y póngale sobre todo corazón a todo lo que haga, que nosotros le ponemos la información. Ya viene Carlos Rabascal para construir con todos nosotros pensamiento crítico. Quédese en nuestra sintonía. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. ¿Tiene usted problemas para conciliar el sueño o se levanta varias veces en la madrugada y esto le cambia el carácter durante toda la jornada? Bueno, se trata del insomnio, aunque usted no lo crea, muchísima gente padece de él. Dificilísimo síntoma, vamos a hablar aquí al respecto. Así que tendremos 2 expertos que tal vez nos darán recomendaciones que usted podría seguir. Esto es Al Mediodía y le esperamos. Como siempre, por Ecuador TV. Esto no es un zoológico, es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales. De lunes a viernes a las 20 horas. Por Ecuador TV.
Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este miércoles 5 de abril. Por cierto, gracias por la sintonía del día de ayer a Pulso Político, donde analizamos los resultados electorales, la coyuntura política y las previsiones para los próximos 4 años en el periodo 2017-2021. Bueno, ya estamos en Pensamiento Crítico y en los estudios de la ciudad de Guayaquil se encuentra el abogado guayaquileño Juan Ceballos, analista político. Juan Ceballos, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Carlos, por su invitación a esta tribuna democrática, un placer. Bueno, Juan Ceballos, analicemos primero los resultados electorales, lo que se está dando en este momento, lo que estamos viviendo en este momento, porque durante toda la campaña, es más, y antes de las campañas, se construyó un imaginario y se lo posicionó, fraude electoral. Lo cierto es que en la primera vuelta se cantó el tema de fraude, porque decía se va a ganar tan solo una vuelta, no sucedió. Y en la segunda vuelta, hoy estamos, después que se conocieron los resultados oficiales, seguimos con la misma cantaleta, fraude electoral. Parecería que la institucionalidad democrática no se la quiere reconocer y en ese sentido, ¿cuál es la salida? Juan Ceballos. Mire, Carlos, en la actual campaña electoral se repitieron muchos de los vicios que son características en estos eventos dentro del país. Sin embargo, existen condiciones muy propias, muy particulares en esta campaña, que seguramente han ayudado para que exista el clima actual. En primer lugar, la propia campaña, más allá de orientarse hacia buscar los méritos que tienen los candidatos, el principal objetivo fue descalificar al rival. Y en ese sentido, las redes sociales debutaron con un rol estelar, porque efectivamente todo aquello que podía de alguna manera disminuir la imagen del candidato que no era de las preferencias de quienes actuaban en estas redes, era utilizado, a tal punto que llegó la basura a inundar totalmente las redes, lo mismo que los chats estos de los grupos que hay de telefónicos, y eso creó un ambiente de mucha tensión, a niveles incluso en que al principio eran creíbles las noticias que salían, posteriormente había dudas y al final, en un 80-90%, la gente terminó ya no creyendo las cosas que se decían porque realmente se llegaba a situaciones risibles. Eso como un antecedente dentro de la misma campaña electoral. Posteriormente, ya el mismo día del proceso electoral, efectivamente no se dieron los hechos que en ocasiones anteriores de violencia que se dieron, sin embargo apareció un actor con un rol distinto y son estas famosas encuestadoras que alimentaron y hacían pensar a los seguidores, cada uno quería creer lo que la empresa que estaba en un momento determinado contratada por su candidato de las preferencias, hacía pues pensar de que los resultados que se daban en estas encuestadoras eran en definitiva los números reales. Tanto es así que al final del día y el día lunes hubo algún dueño de estas empresas que dijo que los resultados no podían ser los que eran simple y llanamente porque él no se equivocaba y los números que él daba eran los correctos. Ya eso ya es una apología del manejo que se estaba haciendo. Y obviamente el tercer elemento es ya después de la campaña, después del día electoral, con todas las incertidumbres que aparentemente se presentaron, definitivamente el tema de calentar las calles. Como usted bien dice, en la primera vuelta, ante algunas dubitaciones y contradicciones del Tribunal Electoral, se creó un ambiente de incertidumbre, la gente salió a las calles y terminó convenciéndose que la forma de lograr los resultados y los objetivos era justamente con lo que se ha llamado el calentamiento de las calles, es decir, la protesta callejera. Pienso yo que eso es un error, pero en este momento en que no se razona, sino que solamente se actúa emotivamente, se está convencido de aquello y es un poco el resultado de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Ahora, pero se trata de posicionar nacional e internacionalmente el tema de fraude electoral. Hay un resultado ya oficial dado por el Consejo Nacional Electoral. El Código de la Democracia establece ciertos procedimientos para que en caso de que haya impugnaciones y apelaciones, y esto lo recordó muy bien el abogado Jaime Nebot Sadi el día de ayer, alcalde de Guayaquil, en términos de que si hay alguna reclamación hay que cumplir con esos procedimientos al amparo del Código de la Democracia y se abre el debido proceso. El problema es que cuando el discurso político se posiciona más alto que la legitimidad sustentada en la legalidad del Código de la Democracia, entonces se crean confusiones.
cómo debería entonces actuar el actor político con su organización que quiera reclamar. A ver, Carlos, efectivamente, en el tema concreto de las posibilidades de fraude, que es cuando alguno de los candidatos considera que el conteo que se ha hecho, el escrutinio que se ha hecho en el organismo electoral, no se está actuando honestamente o se está perjudicando su candidatura, la misma legislación trae los mecanismos a través pues, de las impugnaciones y las apelaciones en los distintos organismos. Y así debería ser la orientación por parte de los líderes políticos. Lo que pasa es que nuestros líderes políticos definitivamente en eso, en general, no tienen la madurez suficiente para poder guiar en ese sentido. La teoría del fraude es una teoría que en este concreto caso, es una teoría que se viene manejando en todas las campañas electorales. Es una rutina que el perdedor siempre argumentó fraude. Hay un candidato que se ha presentado 4 o 5 veces a elecciones y cada vez que terminaba esas elecciones terminaba hablando de fraude. Los mismos seguidores del abogado Nebot, cuando perdió con Abdalá Bucaram, por lo estrecho del resultado, también se hablaba de fraude. Es decir, no es nada nuevo, sino que el tema se ha incrementado un poco con lo que estamos hablando. Pero como usted dice, existen los mecanismos legales que son bastante simples, como también lo describió con bastante objetividad ayer el alcalde de Guayaquil, ¿no? ¿Verdad? Es decir, más allá de profundizar en teorías informáticas o técnicas, usted al final del día, usted tiene un acta y esa acta usted la contrasta con aquellos números que salen oficialmente para realizar el conteo general en el Consejo Nacional Electoral, y si usted encuentra que efectivamente hay inconsistencias, que se llama técnicamente acá, si existen inconsistencias, usted tiene la opción razonada de presentar la objeción. Y aquí sí yo quiero puntualizar algo. No hay que engañar a la gente. A la gente no hay que alimentarle falsedades. Lo que hay que hacer es contrastar, y si encuentra usted las irregularidades que considera que lo están perjudicando, usted tiene que someterse al proceso normal, que es la solicitud de la apertura de las urnas. Pero no es que se abren todas las urnas. Se abren justamente aquellas urnas en las que se demuestra que efectivamente pudiera haber la posibilidad de alguna distorsión en el resultado. Y ahí sí yo creo que hay que apelar más a un tema de responsabilidad. Veía yo al prefecto de una de las provincias de la Sierra diciendo ayer, si no me abren todas las urnas, definitivamente nosotros no vamos a cerrar la calle. Eso digo que es irresponsable porque primero se sabe, la ciudadanía no tiene por qué saber los detalles de qué es lo legal y qué es lo que se puede hacer o no, pero sus líderes sí lo saben y saben perfectamente que esa posibilidad planteada por este político es irrealizable, justamente de muchísimos años atrás. También es una rutina que los pierden la elección, que quienes pierden la elección siempre dicen abran todas las urnas, y hace muchos años nuestra legislación abandonó esa posibilidad por lo caotizante que sería el hacerlo. Por lo tanto, el decir que no se acepta ningún resultado, que no sé si se abren las urnas, definitivamente llama a la inestabilidad, y yo considero que es un acto de absoluta irresponsabilidad. Irresponsabilidad que ha sido plagada muchísima de la actual campaña electoral, ¿no verdad? Entonces, si el contrasta usted el acta que tiene, que además dicen quienes se sienten perjudicados en este proceso que las tienen, vamos a ver, hoy día se inaugura el periodo de impugnación, ya que ayer hubo una declaratoria de los resultados electorales, ya hubo una presentación, una proclamación de resultados temporalmente, hasta que no se absuelva definitivamente el hecho de cuáles son las impugnaciones y si estas proceden o no, lo cual irán dando un resultado numérico, determinará si se cambia o no al final el resultado que se está proclamando actualmente, ¿no? Juan Ceballos, usted mencionó algo que para mí es clave en esta cosa. Las objeciones deben ser razonadas, es decir, no es cuestión de enviar una comunicación, una impugnación diciendo ábrame tal urna, sino que esto tiene que venir acompañado con la objeción razonada en qué consistiría la inconsistencia del acta correspondiente para proceder a abrir la urna. Porque si no se hace eso, entonces, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral tendría que desestimarlo o archivarlo, y ahí se pudiese entonces construir o aprovechar la construcción de otro imaginario, es no me quieren abrir las urnas. Claro, esa es parte del truco con el que se maneja, y a mí me deja pensar mucho en este momento lo que está pasando, porque se ha hablado del fraude y sin embargo hasta ahora no se ha presentado nada, a pesar de que el periodo de impugnación comienza ahora. Sin embargo, las objeciones a veces se presentan en los conteos que se hacen justamente en las provincias, ¿no es verdad?
¿Qué significa razonada? Veía que el candidato que objeta presentó, por decir algo, una papeleta el día mismo de la elección y al día siguiente, en la que aparentemente se había cambiado los resultados de uno u otro. Esa es una demostración de que si la papeleta que recibe el movimiento político tiene unos números y están cambiados esos números en el acta que aparece como parte del cómputo del Consejo Nacional Electoral, eso es absolutamente razonado para ser investigado. Como existen otro tipo de anomalías, a veces que no existe, la tendencia no se mantiene, que no hay las firmas correspondientes de responsabilidad, que son más bien de tipo secundario, pero efectivamente hay que hacerlo razonado. Si no se lo hace razonado, pues no hay objeto. Usted no puede decir, ábranme las 40.000 urnas, porque eso no es factible, no lo permite la ley, nadie lo va a hacer, y también depende volvemos al tema de la responsabilidad, hasta dónde la dirigencia política tiene la responsabilidad plena para poder no tratar de buscar la solidaridad con la que es la que se busca cuando se hace estas denuncias de fraude y a veces la preparación de una posible siguiente campaña, sino hablarle con la verdad para que la gente sepa efectivamente cuáles son los parámetros a los cuales se puede acceder. Pero cuando lo que uno busca es calentar la calle para a través de ese calentamiento de la calle tratar de forjar un resultado, es un camino no solo no viable, sino que adicionalmente crea un caos y una inestabilidad de la cual efectivamente no creo que se saque nada. Usted ha mencionado algo en cuanto al tema de los organismos internacionales. Este es un proceso que obviamente tiene que ser avalado por el comportamiento y la transparencia con que se manejan las autoridades. Pero veía, por decirle algo, que el candidato que se siente perjudicado recurrió a los organismos, a los delegados de la OEA, que son muchísimos acá, y posteriormente hizo su exposición, no la conozco en definitiva, pero ya cuando el tema se fue al mitin callejero, el candidato decía de que los delegados de la OEA lo habían recibido muy bien, pero que al final de la hora igual están avalando el fraude. Yo creo que hay que tener mucha mesura en las cosas que se dicen, porque después también apareció el mismo candidato diciendo que iba a recurrir a esos organismos internacionales para que en un momento determinado diriman, cuando ya antes lo está precalificando o descalificando a los mismos organismos a los cuales se recurre, que es un poco lo que se ha hecho también a nivel nacional, ¿no? ¿Verdad? Usted veía oyendo desde hace algún tiempo que se decía de que no se aceptarán ningún tipo de resultados que no le sea favorable, lo cual es obviamente tirado de los cabellos y propio de la euforia con que se manejan estos eventos durante un tiempo, ¿no? Ahora, pero el tema de los organismos internacionales y específicamente la OEA, lo que también ha dicho es que cualquier observación, reclamación, impugnación se lo debe hacer al amparo de la institucionalidad. Entonces la pregunta del millón es ¿cuál es la institucionalidad? Y la institucionalidad democrática electoral es aquella que está amparada en el Código de la Democracia. Entonces ahí hay un pronunciamiento bastante fuerte de la Organización de Estados Americanos, Juan Ceballos. Está diciendo lo que estamos conversando aquí. Está diciendo si efectivamente, primero dijo que no había irregularidades mayores. Ese fue el primer pronunciamiento de estos organismos. Y en segundo lugar dijo que efectivamente el amparo a la institucionalidad se resuelva. ¿Cuál es la resolución, como usted dice, el amparo a la institucionalidad? Respetando los organismos internos y los pronunciamientos que se hagan. Insisto, esto está comenzando, la primera parte se ha hecho la proclamación. Ahora, obviamente, vendrán los procesos de impugnación o de apelación, debe ser el caso, y es ahí donde se podrá dirimir si efectivamente los reclamos tienen razón o no. Pero si usted descalifica de entrada a estos organismos, definitivamente las intenciones no son precisamente llegar a la verdad, ¿no? ¿Verdad? Ahora, recordemos algo, que cuando se aplique el procedimiento establecido en el Código de la Democracia y se proceda a abrir las urnas correspondientes a las juntas receptoras del voto impugnadas, se lo hará en presencia de los delegados de las organizaciones políticas y se los hará en presencia de los observadores, como de las autoridades del organismo rector y posiblemente y eventualmente, y ojalá que así sea, también en presencia de los medios de comunicación por efectos de transparencia. Es decir, no estamos descubriendo la pólvora. Ahora, aquí hay un deadline, es decir, una fecha. Tiene que ser todo esto antes del 24 de mayo, porque la Constitución de la República estipula que el nuevo presidente se posesiona el 24 de mayo. Ahora, si esto se evacúa antes de esa fecha,
¿Cómo queda la gobernabilidad del país? Porque también se siente el calentamiento de las calles y se siente estos reclamos o estos discursos, no me importa la institucionalidad, aquí se hace, yo acepto si me conviene, pero no acepto si no me conviene, porque un exit poll me dio el triunfo. Entonces, ese es un problema serio de institucionalidad democrática que va más allá de los resultados electorales. Sí, yo le decía que todo este proceso había estado contaminado de alguna manera con los elementos que había notado, justamente porque estamos arribando que al final del proceso no sé hasta dónde sea tan seria la propuesta de que lo que se busca es la objetividad del resultado y no que el resultado me favorezca. Hay un tiempo, yo creo que los tiempos son absolutamente suficientes y hasta el 24 de mayo existen hay mecanismos, tiempos establecidos en el mismo código que definitivamente se vencen mucho antes del 24 de mayo. Pero ahí es donde viene ya la voluntad política de la gente en el sentido de saberse hasta dónde efectivamente se puede dar un resultado que no sea necesariamente el que a mí me interesa. Porque si entramos en el lenguaje un poco de la violencia, lo único que se busca no es la objetividad, sino solamente mi verdad. Ahora, traducido eso ya para la realidad del próximo gobierno, hay una realidad que este es un país en la que existen, bueno, a la segunda vuelta no necesariamente existen solo dos posturas. Alguien acalcía con mucha precisión de que se suman muchas personas a las candidaturas que son más cercanas a su pensamiento o a sus intereses, lo cual no necesariamente habla de que haya únicas dos posturas dentro del país, ni un país dividido, ni mucho menos. Pero ya es una tarea del próximo gobierno y creo que en ese sentido tenemos un interlocutor válido que debe de entender de que definitivamente de lo que se trata es de gobernar para todos, así lo ha dicho en sus primeras expresiones el presidente electo, y esperamos que con los tiempos esto se dé. Porque a la larga yo creo que todos perdemos en el instante de que irrespetamos la institucionalidad. Perdemos todo simple y llanamente porque al crear un ambiente de absoluta ingobernabilidad no le hace bien a nadie, ni al país que está en una situación como la que todos la han descrito y ya en particular el beneficio o el interés personal. Hay que abandonar un poco esta situación de violencia. Yo siempre he dicho que la violencia es el lenguaje de las bestias y obviamente no tenemos como a este momento la sociedad mismo no está para sino unir esfuerzos y avanzar, ¿no? Yo quiero dejar en claro algo, Carlos. Yo desde hace 40 años me mantengo y me ratifico en el criterio de que los pueblos tienen el derecho a protestar y a levantarse si se quieren burlar de ellos. Pero también hay que tener en claro que el abuso de ese poder puede hacer que en un momento determinado se prostituya su ejercicio y ante eso todos perdemos. Juan Ceballos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Carlos, muy amable. Muy amable a usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Por cierto, al finalizar Pensamiento Crítico, haré un comentario en relación a un mensaje que me llegó el día de ayer. Venimos de inmediato. La comuna de Cadeate es un pequeño poblado de la parroquia de Manglar Alto, conocido como la capital del pan, donde sus pobladores, además de la elaboración del pan, se dedican a la pesca y agronomía. Nosotros lo primero que tenemos como un valor agregado es nuestra gente. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo? Que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo. Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas.
La carrera de Carondelet ha terminado y los ecuatorianos han elegido a su nuevo presidente. ¿Cuáles son las lecciones que deja la última campaña electoral? Solo quiero servir a mi Ecuador. ¿Vivimos en un país más polarizado? Este jueves, en Mundo al Revés, analizamos a profundidad las características de la contienda política y el rol de los medios de comunicación en ese escenario. Un programa urgente, en un contexto donde la autocrítica ha perdido terreno. Mundo al Revés, este jueves desde las 22:15. Continuamos, amigos televidentes, tenemos la presencia de Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Para continuar hablando del tema, no podemos cerrar esta temática mientras la población ecuatoriana no comprenda en la real dimensión lo que está pasando en este momento. Y cuando hablo de la población ecuatoriana, no hablo de la población exclusivamente que en este momento está calentando las calles y que cree que tiene un derecho legítimo. El derecho legítimo a reclamar sí lo hay, pero lo hay siempre y cuando se lo realice al amparo de la institucionalidad democrática. Como lo dije, lo expliqué a profundidad durante toda la transmisión del día domingo. Hay un orden que está estipulado en la Constitución de la República y en las leyes del Ecuador. El no reconocer ese orden constitucional y de las leyes que avalan, amparan y construyen la institucionalidad democrática es pretender llevar al país a una anarquía. Y eso, la población en su conjunto no lo puede permitir. Toda persona, ciudadano ecuatoriano, tiene derecho a reclamar. Los procedimientos a reclamar es lo que yo quiero puntualizar. Por eso vuelvo a hacer la invitación que hice el día domingo a la tranquilidad, a la paz, porque el Ecuador, que son ustedes, merece respeto. Doris Solís, muy buenos días, bienvenida a Pensamiento Crítico. Se está tratando de posicionar el tema fraude electoral. Igual que en la primera vuelta, en la segunda vuelta, y ahora a lo mejor con un poquito más de intensidad por lo que se está jugando. Ustedes también realizaron control electoral y la primera pregunta que le quiero hacer es: los procedimientos que establece este proceso electoral permite a las organizaciones políticas tener acceso a todas las actas de las juntas receptoras de votos, que son más de 41.000, pregunto. Gracias, Carlos. Muy buenos días a los amigos y amigas televidentes. Efectivamente, yo quiero empezar agradeciendo al pueblo ecuatoriano. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral ha dado ya los resultados oficiales definitivos, que por supuesto tienen un tiempo de impugnación fundamentada, pero que son ya indudablemente irreversibles y ratifican el triunfo de nuestro compañero Lenín Moreno, de Jorge Glass, ya virtuales presidente y vicepresidente electos de la República. Para Alianza País esto significa un enorme compromiso con nuestro pueblo, una enorme gratitud que Alianza País como su organización política lo hace de todo corazón. Estamos muy alegres de que el pueblo ecuatoriano haya dado con su voto mayoritario pues este respaldo a continuar el cambio verdadero, Carlos, a defender lo logrado, que es justamente el pronunciamiento del pueblo, y por supuesto iniciar una nueva etapa de unidad nacional en torno a grandes objetivos nacionales que justamente con esa generosidad y madurez Lenín Moreno ya lo ha planteado, con su mano tendida a todas las organizaciones políticas y a todos los ecuatorianos, a los que votaron por nosotros y a aquellos que no lo hicieron. En segundo lugar, lo que usted señala es muy importante. Se está viviendo una pretensión de no reconocer los datos, de inclusive deslegitimar, enlodar este resultado, pero yo quiero ser muy concreta en señalarle a los ciudadanos cómo ha sido el control electoral
como usted me preguntaba, de las dos organizaciones políticas. Creo montó un gran centro de cómputo que el señor Monge lo ha viralizado en las redes, incluso gráficamente, mostrando ese centro de alta tecnología, de muchísimos recursos, para fortalecer el control electoral en esta segunda vuelta. Nosotros como Alianza País también fortalecimos nuestro control electoral y tuvimos ambas organizaciones políticas acceso al 100% del centro de cómputo y del sistema de registro de datos. O sea, al centro de cómputo del CNE. Por supuesto, con una clave, un código fuente que lo llama el Consejo Nacional Electoral, donde pudimos ver el ingreso de cada uno de los datos. Luego tuvimos acreditado 41.000 ecuatorianos de Creo, 41.000 ecuatorianos de Alianza País militantes a cada una de las mesas. Y entonces ahí viene el proceso que el pueblo ecuatoriano debe conocer con claridad de cómo se hacen las reclamaciones. Perdón un momentito, Doris, porque esto, lo que usted me acaba de comentar es tremendamente importante. O sea, usted me dice que durante el proceso electoral, en la medida, después de las 5 de la tarde, en la medida que iban ingresando las actas al centro de cómputo, ustedes, las dos organizaciones políticas, tenían acceso a ver la alimentación de esas actas en el sistema informático del CNE. Eso significa que no solo que podían ver los resultados de forma parcial, sino que también tenían acceso a ver el acta. Por supuesto, no solo eso, tenemos copia de las 41.000 actas. Eso lo permite esta norma, que es la norma que rige los procesos electorales y los procedimientos del Código de la Democracia. Y precisamente en base al Código de la Democracia, tanto Alianza País como Creo tenemos 41.000 copias de las actas, tuvimos 41.000 delegados, nuestros centros de cómputo para poder revisar la información, tanto que Alianza País, a diferencia de Creo, ha hecho sus reclamaciones porque hay cientos de actas con inconsistencias, personas que se equivocan en la mesa, pero también quiero destacar que hubieron 5 ecuatorianos por cada mesa, por cada junta receptora del voto, y por lo tanto estamos hablando de más de 200.000 ecuatorianos, más los delegados de cada partido. Estamos hablando de que el proceso de conteo estuvo en manos de más de 300.000 ecuatorianos. No hay posibilidad de fraude, hay inconsistencias, sí, y la obligación de las organizaciones políticas al cuidar el voto del pueblo es reclamar eso. ¿Dónde? En las audiencias públicas y verbales que cada junta provincial ha hecho. Extrañamente, los que hemos reclamado estas cientos de actas que tuvieron inconsistencias, con errores, con tergiversaciones, etcétera, hemos sido Alianza País, no ha sido Creo. Creo no ha reclamado en cada una de las instancias que la ley prevé. Hoy anuncian que presentarán una serie de cuestionamientos e inconsistencias. Las actas que, por ejemplo, el señor Monge muestra, una acta, por supuesto, hay cientos de esas con equivocaciones que hay que hacerlas rectificar. Para eso están los delegados de las organizaciones políticas en las juntas electorales y en las mesas. Pero había que evacuar estos reclamos en la instancia pertinente. La pretensión de que se vuelva a contar 12 millones de votos es una pretensión que solamente quiere causar escándalo porque el mecanismo es otro. El procedimiento que esta organización política, Creo, no quiere respetar, vulnerando toda la institucionalidad, el procedimiento está establecido en el Código de la Democracia. Dice, no hubo reclamos o presentaciones, reclamos u objeciones en las instancias correspondientes. Esto significaría que antes del día de ayer, donde ya hubo un pronunciamiento oficial de los resultados y se abre otro periodo de impugnaciones que ya va al Tribunal Contencioso Electoral, significaría entonces que cada junta provincial podía evacuar las impugnaciones que se hubiesen presentado. La pregunta es entonces, en ese interín de cada junta provincial, ¿no presentaron impugnaciones? No presentaron impugnaciones en juntas, digamos, incluso muy grandes, como la de Guayas. No presentaron en el caso de la SUAY, donde había que presentar. No es en las calles con la vocinglería, con la violencia, con la agresividad, echando basura, dañando las ciudades,
que de hecho hay mucho malestar, Carlos y amigos televidentes, aquí en Quito, un llamado al señor alcalde Rodas que defienda la ciudad, que controle lo que están haciendo. Simplemente se han contentado con decir asaltaron el camión de basura y votaron, no es culpa nuestra. En Cuenca hay mucha indignación de cómo se está dañando la ciudad, y yo quiero también hacerle una exigencia al prefecto de la SOE que está comandando este tipo de actitudes violentas de quema de llantas, que se dedique a la prefectura. Lamentablemente, el señor Carrasco fue uno, por ejemplo, de los que declaró el domingo en la mañana que tenía acceso total al centro de cómputo y al mecanismo informático de control del ingreso de los votos, que estaba muy satisfecho para horas más tarde, digamos, en sus consabidas declaraciones apresuradas, incluso decir que iba a renunciar si es que Lenín Moreno ganaba. Todas esas contradicciones y ligerezas que se plantean ahora se quieren resolver calentando las calles, incidentando, violentando las ciudades, pero creo que ahí hay que tomar la palabra del alcalde Nebot, que creo que con mucha sensatez le señaló a sus propios coidearios que lo primero que hay que hacer es demostrar si es que creen que ha habido fraude. Y esa es también la exigencia que hacemos. El cuestionamiento de por qué no han estado en el proceso de las juntas y ahí demostrar las inconsistencias que tienen que ser resueltas precisamente en ese nivel, pero que son marginales, Carlos, y que no cambian en absoluto el gran triunfo que Lenín Moreno y Jorge Glass con Alianza País hemos alcanzado y que hoy debe enfocarnos a los ecuatorianos a esa nueva etapa. Ahora, lo que sí me queda claro es que los exit poll, además, no deberían permitirse para procesos como este, porque ya no estamos en el pasado. Con todas las herramientas, la tecnología de la información y la comunicación, estamos viendo que eso que antes era una herramienta de carácter técnico, hoy se utiliza como una herramienta de carácter electoral y mediática. Y los poderes políticos asociados a los medios de comunicación, y esto quiero ser muy claro, no están permitiendo hacer una prensa objetiva, una prensa con responsabilidad, por más que me digan que no hay objetividad. Ok, les puedo aceptar eso, pero no podemos renunciar nunca a la capacidad de crítica. Nunca podemos renunciar a la capacidad de crítica. Entonces, en ese sentido, le pregunto, ¿Alianza País va a solicitar que se realice una auditoría tal cual como lo hizo Centro Democrático a ambas encuestadoras para determinar metodologías, muestras, técnica, para descartar si hubo manipulación? Porque esto, en caso de confirmar que haya existido manipulación, esto sería algo muy delicado y muy grave, porque estaría violentando la fe pública. Doris Solís. Así es. Usted ha dicho algo muy importante, Carlos, y que el país tiene que darle la dimensión real que tiene. Aquí se quiso proclamar presidente de la República por parte de medios de comunicación privados absolutamente sesgados y entregados a un candidato en base a un exit poll, que es una encuesta más y un exit poll claramente manipulado. Usted puede mirar que el conteo rápido, tanto de la ESPOL, que le da 2.3 a la binomio de Alianza País, el propio conteo de participación ciudadana, que no quiso proclamarlo, pero que luego en la entrega física que realizó al Consejo Nacional Electoral y que se vio, le da 1.6, no 0.6 como dijo la señora Rudy Hidalgo, le da 1.6. Y luego el exit poll de perfiles de opinión que daba 4 puntos a Lenín Moreno. Se presenta lo de Sedatos absolutamente distorsionado y usted lo ha señalado bien. Alianza País presentó el día de ayer la solicitud de auditoría, al igual que lo ha hecho Centro Democrático, porque el tema de las encuestas, del rigor y la seriedad con que éstas se manejen, debe ser un desafío que debe normarlo el Consejo Electoral y la sociedad entera, ya que con enorme irresponsabilidad vimos cómo se intentó un fraude moral que pudo caotizar al país, generado por esta encuestadora muy cuestionada, que a lo largo de la campaña electoral se ha develado que estuvo financiada, digamos, contratada por Guillermo Lasso, pero que jugó un papel absolutamente irresponsable e inescrupuloso. Creo que efectivamente para futuros procesos electorales no se puede permitir este tipo de actuaciones con los exit poll y las encuestas que pretenden, sin fundamento alguno, proclamar presidentes. Se llegó a un caso de Ripley.
era un resultado que no responde a la votación de los ecuatorianos, que es apenas una tendencia, proclamaba presidente versus los datos electorales que, como ya lo decía el entrevistado anterior, inclusive el encuestador reclamaba porque la realidad no se ajusta a sus datos. Realmente hemos visto cosas de Ripley y cosas que el pueblo ecuatoriano no puede dejarlas pasar con ligereza. Doris Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Había advertido que iba a realizar un comentario. Durante el día domingo, en toda la transmisión en la que participé, en este esfuerzo conjunto de Ecuador TV, TC Televisión y Gama TV, realicé varias explicaciones sobre el mismo tema, sobre lo que es un exit poll, que no es otra cosa que una encuesta a boca de urna y que va a depender en muchos casos de que la persona que sale de la junta receptora del voto del recinto electoral, uno, diga la verdad. Dos, son encuestas que se proyectan de acuerdo a una muestra y de acuerdo a una dispersión. Por tanto, no son datos reales, son referencias y esas encuestas siempre tendrán un margen de error más o menos. En primer lugar, el conteo rápido se lo hace con base en las actas que se van alimentando en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral, pero también se las hace con base a una muestra y a la dispersión, evidentemente. Cuando hablo de dispersión, me refiero que la muestra debe estar representada de acuerdo a sus pesos específicos en las distintas ubicaciones geográficas. Y luego tenemos el dato oficial, el resultado final oficial, que es la sumatoria de las más de 41.000 actas para poder determinar el resultado final. Eso ya no es proyección. Eso ya no es proyección, eso es un conteo, es la sumatoria de todas las actas. ¿Y qué es el acta? Es el reflejo de la voluntad popular. ¿Qué quiero decir con esto? Es el reflejo de su voto. Y la sumatoria de todos sus votos está reflejado en el pronunciamiento oficial del CNE, que es el organismo rector y es el único organismo oficial para poder determinar, una vez cumplido con todos los procedimientos que la ley y el Código de la Democracia así lo estipula, para determinar resultados oficiales y para proclamar quién ganó las elecciones. Eso lo pasé explicando. Entre las 18 horas y 19 horas fui objeto de muchos improperios, sobre todo de personas que, por los mensajes que me enviaron, responden a la tendencia que hoy está reclamando. No se molesten en enviarme los mensajes. Yo soy comprometido con la verdad, esté donde esté. Yo no vengo a apoyar a intereses políticos ni de Alianza País, ni de Creo, ni del Partido Social Cristiano, ni de nadie. Yo me debo a ustedes, a la sociedad ecuatoriana, porque cuando yo asumí la responsabilidad de sentarme frente a una cámara, asumo la responsabilidad de orientar a la ciudadanía. El día de ayer a las 21 horas 45, al día de ayer a las 21 horas 49, me llegó un mensaje que me llamó mucho la atención. No voy a decir quién me lo envió porque a esa persona le tengo afecto y aprecio, pero lo voy a leer textualmente. Como estarás viendo, las elecciones fraudulentas del domingo pasado han levantado a la población. Así ha sucedido en varios casos históricos. Nadie sabe cómo pueden terminar estos eventos. Con el aprecio que te tengo, creo que por tu seguridad no debes exponerte más. Pide vacación y desaparece un rato. Ni voy a desaparecer, porque créanme, amigos televidentes, cuando uno a lo largo de su vida acumula carachas en su vida y cuando nace como nací yo, lo que menos hago es correr. Primero, porque físicamente no puedo hacerlo. Y dos, porque no soy cobarde. Yo estoy aquí para decirles la verdad. Y que no se vaya a confundir la gente. Yo el 22 de abril salgo de vacaciones y voy a estar fuera del país y regreso el 11 de mayo. Yo había dicho que estaba pensando seriamente retirarme del periodismo. Pero con lo que veo que está pasando, quiero adelantar mi decisión. Voy a continuar en el periodismo, porque creo que en el país se requiere cordura, seriedad, responsabilidad, sensatez y sobre todo
compromiso con la verdad. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pensamiento Crítico. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Grandes Maestros presenta a Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos vivimos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Gracias, amigas, amigos, por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Desde el puerto principal me acompaña Abraham Verduga. ¿Qué tal, Van? Es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Arrancamos de inmediato con el 99.65% de actas escrutadas. El Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de esta contienda del domingo al binomio de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Pasado el mediodía en cadena nacional, el Pleno del máximo organismo electoral dio a conocer las cifras con las que la tendencia ya es irreversible y que dan como ganador en la carrera por Carondelet al presidenciable de Alianza País, Lenín Moreno. El binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51,16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48,84%. Esta tendencia, con el 99.65% de actas escrutadas, es ya irreversible. Así lo aseguró el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Felicitamos al pueblo ecuatoriano, que ha elegido ya legalmente y legítimamente a su presidente y vicepresidente. A partir de las notificaciones que haga el CNE a las organizaciones políticas, estas de forma documentada podrán presentar las impugnaciones. Así es que hoy quedan habilitados justamente para eso. Pozo se refirió al trabajo desarrollado por el Consejo Electoral en estos comicios y la velocidad con la que se procesaron los datos en la segunda vuelta. Haber escrutado en menos de 3 horas, casi 9 millones de votos en las 24 provincias del país y en el exterior, es algo que nos pone como un referente internacional y de eso nos llena de orgullo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Lenín Moreno Garcés es el nuevo presidente electo de los ecuatorianos. Los resultados tras la culminación de los escrutinios lo recibió en la casa de campaña, donde agradeció a los brigadistas que lo apoyaron y atendió inquietudes de los medios de comunicación. Es el nuevo presidente electo del Ecuador. Su primer acto como presidente electo de los ecuatorianos, en donde resaltó que siempre se mostró respetuoso de la voluntad popular. Lo dije desde el primer momento, mientras el otro candidato cantaba victoria con un exitón. Yo dije, a pesar de que hemos ganado, voy a esperar
que la institución, el Consejo Nacional Electoral, dé su informe para poder hacer el festejo respectivo. De inmediato agradeció al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos, aquellos que votaron por nosotros y aquellos que no votaron por nosotros, porque de esa forma se enriquece la democracia. Junto a los brigadistas que difundieron su plan de gobierno por todo el país, compartió agradeciéndoles por su labor. Pero con un solo anhelo, de lograr que nuestro compañero Lenín Moreno sea nuestro siguiente presidente, para con esto continuar las obras, los proyectos. Señaló que su gobierno será abierto a las críticas e incorporará las ideas que sumen. Hecho de habernos transmitido todas esas inquietudes de la gente. Y en base a eso vamos a ejecutar los cambios que sean necesarios, porque vamos a gobernar con toda la ciudadanía. Ante la inquietud de la prensa internacional, señaló que esto incluye a la oposición a pesar de la campaña sucia que se vivió en este tiempo. Y sin embargo, este gobierno ha sido extremadamente respetuoso, inclusive con esa forma de pensar. Sin embargo, yo he manifestado desde el comienzo, mi mano está tendida para todos. Incluye eso, por supuesto, al candidato opositor. Sobre las declaraciones de Julian Assange dirigidas a Guillermo Lasso, dijo: el señor Julian Assange debe respetar la condición en la que está y no entrometerse en la política ecuatoriana. Culminó describiendo cómo piensa su relación con los medios de comunicación. Va a ser una relación bastante mejor que la que hemos tenido. Va a ser una relación de respeto, de armonía, de tolerancia, como pienso que debe comportarse un gobierno. Luego vino un pequeño acto de celebración donde el vicepresidente reelecto se sumó con un mensaje. Un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, el pueblo con alegría, en paz. Somos un pueblo de paz. No, el pueblo ecuatoriano nunca seguirá a los violentos. César García, Ecuador TV. A partir de que el Consejo Nacional Electoral notifique los resultados a las organizaciones políticas, estas podrán presentar los recursos para impugnar o apelar resultados de forma documentada. Así lo ratifica la consejera Ana Marcela Paredes tras el anuncio de los resultados por parte del Pleno de la Autoridad Electoral. Y depende también si es una impugnación, si es una objeción, si es una apelación. Según el secretario del CNE, Fausto Holguín, en todo el país, de momento, este es el número de reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas. A nivel nacional han presentado 21 reclamaciones en diversas provincias del país, nada más 21 de alrededor de 41.000 juntas receptoras del voto. Paredes aclara que aún no existe proclamación oficial de resultados, pues el escrutinio aún no finaliza al 100%. En aras de garantizar esa transparencia y de que ustedes conozcan cómo están los resultados, hasta la fecha los resultados numéricos, estamos informando al país, pero obviamente no hablamos de una proclamación oficial de resultados. Sobre la intención de Guillermo Lasso y Creo de pedir la revisión de todas las actas y el conteo total voto a voto, Holguín aseguró que ese no es el camino a seguir. En derecho público, nosotros, las instituciones, podemos hacer solo lo que está escrito en la norma. No se puede determinar reconteo de todas las juntas receptoras del voto, de más de 41.000 juntas, o de un porcentaje, porque así se solicita, sin un argumento jurídico o sustento legal. La consejera aprovechó para hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad de quienes, por demostrar su inconformidad con los resultados, han salido a protestar causando algunos desmanes. No es necesario que hayan excesos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En un video que circula en redes sociales, César Monge, director del movimiento Creo, presenta un acta en la que supuestamente se le perjudicaría a Guillermo Lasso. Sin embargo, al compararla con el documento original, tal denuncia no tendría ningún sustento. El domingo en horas de la noche, César Monge, director de Creo, denunció que en la segunda vuelta electoral se hizo fraude en contra de su candidato Guillermo Lasso. Para esto presentó 2 hojas. Nosotros no podemos públicamente salir a reconocer los resultados. El presidenciable se hizo eco de esta denuncia en su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje. Este es solo un ejemplo de actas que demuestran inconsistencias. Han cambiado sus votos por los nuestros. Pero veamos en qué consiste la denuncia de César Monge. En la provincia de Tungurahua, en Ambato, en la parroquia San Francisco, en la Junta 6, resulta que Guillermo Lasso obtiene 142 votos. El señor Moreno obtiene 89 votos. En este video que circula en redes sociales se puede observar la primera contradicción de Monge. Los valores no coinciden, pues él habla de 142 votos a favor de Lasso, mientras que en el acta del CNE son 143. Y en el acta que utiliza el CNE resulta que serían los números.
Esta sería la segunda contradicción, pues de acuerdo al acto de escrutinio de la Junta 6 femenina, Parroquia San Francisco, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a la que se refiere Monge, Lasso tiene una votación de 143, mientras que Moreno de 89, valores que se mantienen en el acta escaneada. Aquí, otra contradicción del dirigente del movimiento Creo. En la misma junta, de acuerdo a los datos del CNE, el total de votantes es de 248, un voto en blanco y 15 nulos, mientras que en la supuesta acta presentada por Monge, el valor de votos nulos es de 16. Monge asegura que el acta que presenta es fiel copia del original. Sin embargo, aquí se puede observar que el documento difiere del oficial, es decir, hay diferencias en el formato del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, y una de las mayores contradicciones, se presentan en las firmas de responsabilidad del presidente y secretario de la Junta Receptora del Voto. Estas son las firmas en el acta de escrutinios que se encuentran en la página del CNE, muy diferentes a las firmas presentadas en el documento de Monge. Además, se ve un párrafo escrito que no existiría en ninguna de las actas oficiales a nivel nacional. Ivana Paredes, Ecuador TV. El líder del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, solicitó al Consejo Nacional Electoral auditar a la encuestadora Cedatos para que explique los errores registrados en el exit poll, cifras que dice pudieron provocar incidentes mayores entre los ciudadanos. El pasado domingo el exit poll de perfiles de opinión señaló que Lenín Moreno superaba a Lasso con el 4,4% de votación, mientras Cedatos publicó que Lasso habría conseguido la victoria con 6 puntos sobre Lenín Moreno. Ante resultados tan opuestos, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, solicitó de manera oficial al CNE una auditoría a los trabajos efectuados por dichas empresas. Particularmente a la empresa Cedatos, considerando que ese error craso cometido en su trabajo pudo haber derivado en alguna situación grave. De su lado, el director de Cedatos, Ángel Polibio Córdoba, defendió el trabajo efectuado por su empresa en los siguientes términos. Estos son datos extraoficiales. Son datos que están pues siendo el resultado de una encuesta, de una muestra probabilística. Pero claro, el único dato es el dato del escrutinio. Cifras que menciona Jairala fueron replicadas por ciertos medios de comunicación privados, mismos a los que cuestionó por el manejo de la información. Se erigieron como jueces, se erigieron como tribunales electorales y proclamaron presidente de la República a un ciudadano solamente con un exit poll. Dice que se intentó configurar un escenario desestabilizador en el pueblo ecuatoriano. Preocupante coincidencia de Cedatos con una serie de acontecimientos que vinieron de la mano. A criterio del líder del movimiento Centro Democrático, en casos similares a futuro, el CNE debería prohibir la difusión de exit polls cuando los estudios tengan resultados tan diversos. Olga Velasco, Ecuador TV. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que no es partidario de marchas como lo propuso Andrés Páez. El burgomaestre exige al movimiento Creo que si tiene pruebas de un supuesto fraude, las presenten. Caso contrario, este proceso electoral sería legítimo. Jaime Nebot cree que antes de realizar movilizaciones los dirigentes de Creo deberían presentar las denuncias que aseguran tener de un supuesto fraude electoral. Como es el señor Páez, que habla de una marcha inmediata, yo le digo a él, lo inmediato es que usted le presenten al Consejo Nacional Electoral las actas donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían iguales. Durante la primera vuelta electoral, Guillermo Lasso, César Monge y Andrés Páez aseguraron que existió fraude. Sin embargo, 2 meses después tampoco han presentado prueba alguna de su denuncia. Pero si eso no se presenta, o si al presentarse esa diferencia no existe, entonces no habría fraude. Eso es lo que los ecuatorianos estamos esperando, pues. El que acusa tiene que probar. Inclusive Nebot les da otra sugerencia. Entonces no es cuestión de hacer cosas, de tirarse al abismo y a las piscinas vacías. Lo que hay que hacerlo con serenidad. Los dirigentes de Creo exigen un reconteo total de los 10 millones de votos, algo que la normativa electoral no lo permite. Y este punto también fue explicado por Nebot. El tribunal solo abre urnas para contar cuando usted impugna con esa prueba presentada al tribunal, el tribunal tiene que ordenar abrir esas urnas para hacer el conteo de votos. Las otras no tienen por qué abrirse, ni nunca se han abierto, ni cabe que se abran. Un aspecto en el cual también estarían equivocados Lasso, Monge y Páez. Alex Llanos, Ecuador TV. La ex aspirante a la vicepresidencia, el ex aspirante Andrés Páez, encabezó el plantón que los simpatizantes de Creo mantienen
en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Desde este lugar, Páez, ahí lo tienen, ha presentado las supuestas pruebas en las que se perjudicó al binomio que conforma con Guillermo Lasso. Entre estas destacó la presunta existencia de 2 servidores del CNE, en donde se habrían aumentado votos a los candidatos de Alianza País, según ha dicho. Caos, violencia y disturbios en varias partes del país son las consecuencias de las convocatorias de los líderes políticos de Creo, quienes sostienen no reconocer los resultados oficiales del CNE. Esto se contrapone con el discurso de Guillermo Lasso de manifestarse de forma pacífica. La violenta expresión de los militantes de Creo en los exteriores del CNE en Quito intentando romper los cercos de seguridad solo fue el inicio de una cadena de eventos que continúan con el pasar de los días. Hechos similares se reprodujeron en delegaciones provinciales, por ejemplo en Azogues. De esta forma agredían a la policía para intentar superar la seguridad. En Ibarra una situación similar, de igual forma en La Tacunga. Todos motivados por el mensaje de Guillermo Lasso de no reconocer resultados. Jamás los vamos a reconocer, ni ustedes, ni nosotros. Una vez que el daño está hecho, Lasso convoca a mantener la calma. No perdamos la calma, no perdamos la tranquilidad, no perdamos la sonrisa. Pero acto seguido su binomio Andrés Páez impuso un discurso distinto. No nos hemos movido y nadie nos moverá. Y tenemos una consigna clara y categórica. Patria o tumba. De aquí nos sacan muertos. Esto genera que quienes se concentran en el CNE envíen mensajes como estos para generar caos en la ciudad capital. Que baje hacia los túneles de Guayasamín. Estamos cerrando los túneles de Guayasamín. Por favor, necesito gente que baje hacia los túneles de Guayasamín. Lo importante es cerrar las calles, traer llantas, traer maderas, bloquear el paso para que la gente baje y se quede protestando. Incluso ciudadanos extranjeros se suman haciendo comparaciones con Venezuela. Vamos a echarle pichón, hermano, porque si no, todo pasa igual que en Venezuela. Esto ya lo vimos nosotros, Capriles y Maduro. Nos manguerearon una semana y después nos dijeron que hemos perdido. En respuesta, estas son las consecuencias. Aquí se observa cómo un camión de la empresa de Maceo descarga basura en la Plaza Argentina. Según un comunicado, el conductor del recolector habría sido obligado a hacer esto. Todo mientras los ciudadanos que desean trabajar y continuar respetando la democracia se ven afectados por estrategias de quienes a la fuerza reniegan de la derrota en las urnas. César García, Ecuador TV. Miembros del Consejo Metropolitano rechazan las acciones realizadas por simpatizantes de la Alianza Creo Suma en las inmediaciones del CNE en Quito. Además, critican la inacción del alcalde de la ciudad en estos temas. En las redes sociales circula este video, en donde se puede observar un camión recolector de basura obligado a vaciar desechos sólidos en los exteriores del CNE cerca de la medianoche de este martes. ¡Bien, carajo! Incidente que se suma a la restricción vehicular causada por simpatizantes de la Alianza Creo Suma en varias avenidas del norte de la ciudad, en donde además se causaron daños al asfalto con la quema de llantas. Una actitud que es criticada por miembros del Consejo Metropolitano de la ciudad, más aún cuando ha existido una inacción del alcalde de la ciudad ante estos hechos. Frente a ello, nosotros conminamos a que el alcalde de Quito se pare firme en defensa de la ciudad, se despoje, como ha dicho, innumerables veces de su camiseta política y defienda los intereses, la institucionalidad de la ciudad y a sus ciudadanos. Se está irrespetando a Quito y un alcalde, usted, alcalde Mauricio Rodas, no puede permitir, primero, que se convoque y que se exacerben los ánimos dentro de la ciudad por defender un resultado electoral. Y segundo, debe cuidar usted el bien público. Por eso, han tomado la iniciativa de presentar la denuncia por su parte, para que los responsables de estos incidentes que atentan contra la ciudad sean sancionados. Vamos a pedir a la Fiscalía que se haga la investigación para evitar que la ciudad se caotice y sobre todo exista una convulsión social. Hasta ahora no le he escuchado al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, pronunciarse sobre esto. Sin embargo, en otras ocasiones ha sido muy diligente en contestar a través de las redes sociales sobre la situación que está viviendo Quito y el país. Y llaman a mantener la calma y seguir los procedimientos legales si discrepan con los resultados anunciados por el CNE. El incentivar a la gente que salga a las calles, el incentivar a la gente a incendiar Quito, me parece una inmadurez política, me parece una actitud fuera
fuera de las normativas de ética para los políticos que somos ahora. Por otro lado, también están los ciudadanos que desaprueban estas acciones, más aún cuando se genera un caos en la movilidad de la ciudad. Muy llevados por las emociones, más no por lo que debe ser. Ahorita todos deberíamos de estar trabajando. Sí, deberían buscar otras maneras de expresarse, manifestar todo lo que ellos están pensando. No dejan trabajar tranquilamente a toda la gente y así es perjudica. Carlos Flores, Ecuador TV. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villasís, desmintió a varios actores de oposición quienes aseguraron que una entidad estatal compró entradas para el partido Ecuador-Colombia, acusación que fue replicada por el ex candidato Guillermo Lasso. Este es el cheque del Banco del Pacífico que tras el partido de eliminatoria circuló en redes sociales como la supuesta evidencia de la compra que el gobierno habría realizado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el concepto de entradas. El tema tomó mayor notoriedad debido a que en ese encuentro deportivo se produjeron incidentes entre aficionados y un grupo que acompañaba al candidato presidencial Guillermo Lasso, hecho que el propio Lasso ha responsabilizado al Ejecutivo sin contar con pruebas. La firma que vendió los tickets de asistencia, los tickets de entrada al estadio de fútbol, declaró que son instituciones públicas, es decir, el gobierno, el que compró miles de tickets. Sin embargo, Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de nuestro país, desmintió tajantemente que el pago se haya realizado por concepto de entradas y aclaró la verdadera razón por la cual Banco del Pacífico habría girado el cheque. Ese cheque del Banco del Pacífico corresponde a la segunda cuota del contrato que ustedes tuvieron aquí, que se firmó con el Banco del Pacífico para que patrocine el campeonato de este año de fútbol de primera división. Villasís además lamentó que este evento deportivo se haya politizado, a pesar que el documento bancario reposa en los registros de la FEF. Sí, realmente no sé si, mira, sentimiento o qué siento en este momento que se hayan cogido la federación un asunto en que nosotros por principio realmente somos apolíticos. De esta forma, la federación deja en claro que el cheque fue emitido por el patrocinio del banco al torneo ecuatoriano de fútbol y no la compra de entradas, como lo aseguró Lasso. Alex Llanos, Ecuador TV. En el contexto postelectoral, desde diferentes provincias del país se levantan voces con un mensaje de paz al pueblo ecuatoriano. Diversas opiniones ciudadanas instan a solucionar diferencias a través del diálogo y rechazan acciones violentas en las calles. Ante las reacciones que se generaron por los resultados presidenciales, desde diferentes provincias del Ecuador, la ciudadanía se levanta con un mensaje claro. Todos somos hermanos, todos somos ecuatorianos. Somos un pueblo unido y como tal debemos permanecer. Se resisten a pensar en que la violencia en las calles sea la única alternativa de solución. Dicen que para ello hay procesos democráticos establecidos en la ley. Debemos acatar las normas y lo que el pueblo decidió. A la calma, a la tranquilidad, todo está transparentándose en documentos. ¿Por qué tienen que estar peleando ni molestando a nadie? Sino que el que ganó, ganó. En la segunda vuelta los resultados se han visto claros y pienso que ya tenemos un ganador. Instan a respetar las diferencias ideológicas y aceptar los resultados de la máxima autoridad electoral del país. Debemos de aceptar con cordura lo que ya ha pasado. El ser humano tiene que aceptar la victoria o la derrota. Por lo tanto, usted ha visto por los medios de comunicación como el electo presidente Lenín Moreno acepta la victoria con la tranquilidad, con la humildad. Y a todos debemos darnos la mano para el progreso de nuestra patria. Debemos desaportar individualmente y colectivamente para que el país pueda seguir caminando como ha estado caminando siempre. Opiniones que buscan la unidad del Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. Noticias del mundo. En Venezuela se registraron movilizaciones a favor y en contra de la resolución de la Organización de Estados Americanos que asegura que en ese país hay una grave alteración a la democracia. El presidente Nicolás Maduro dijo que la declaratoria de la OEA es ilegal y responde a un tribunal de inquisición. Son los enfrentamientos entre los opositores al régimen de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional Bolivariana. La marcha de la oposición pretendía llegar hasta la Asamblea Nacional para respaldar un proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que el jueves pasado, mediante una sentencia que fue eliminada 2 días después, asumió momentáneamente las facultades legislativas. La oposición apoya la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que este lunes declaró que en Venezuela hay una grave alteración de la democracia.
Por esta razón, el oficialismo también se movilizó en rechazo a esta declaratoria. Ojalá el imperialismo entienda que nosotros no nos vamos a rendir. El presidente Nicolás Maduro calificó de tribunal de inquisición a los países que respaldaron esta resolución en una sesión que se realizó pese a que el presidente y vicepresidente del Consejo Permanente la suspendieron. Le dieron un golpe de Estado en la OEA. Yo creo que la OEA, en su agresión contra Venezuela, se ha superado a sí misma. Y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición antivenezolano. La jornada de movilizaciones en Caracas dejó 8 personas heridas. Fanny Lara, Ecuador TV. El juez argentino Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como uno de sus hijos y varios empresarios que colaboraron en su mandato, a quienes prohibió salir del país por supuesto lavado de dinero cometido a través de la empresa familiar Los Sauces. El magistrado ordenó un embargo en contra de la ex jefa de Estado por $8 millones por supuesta responsabilidad de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de presidenta. Y en otro punto del planeta, al menos 70 muertos deja un ataque químico en la ciudad de Idlib, en Siria. El hecho se produjo la mañana del martes y hasta el momento no se sabe si se trató de aviones del presidente Bashar al-Assad o del gobierno ruso. El ataque dejó más de 200 heridos por quemaduras provocadas por los gases tóxicos y problemas respiratorios. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres asegura que el número de víctimas sobrepasa las 100 personas. Las imágenes son desgarradoras y los afectados son civiles, por lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este miércoles con carácter urgente, mientras que a nivel internacional también se condenó el ataque. Una niña de 7 años fue encontrada con vida en medio de los escombros provocados por la avalancha en Mocoa, Colombia, mientras que en Francia se realiza por primera vez un debate con los 11 candidatos a la presidencia. Más noticias en el siguiente resumen. A 286 ascendió el número de muertos en Colombia por la avalancha en Mocoa. Luego de 4 días de la tragedia, los equipos de emergencia encontraron con vida a una niña de 7 años cubierta de lodo y estacas y que solo podía mover la mano. Este hecho da esperanza en la búsqueda de desaparecidos. El presidente Juan Manuel Santos participó de los funerales masivos donde los familiares de las víctimas comenzaron a enterrar a sus seres queridos. Santos anunció además los proyectos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Para que Mocoa y el Putumayo vuelvan a recuperar su normalidad. Luego de 2 horas de haberse iniciado el juicio en contra de la campaña electoral de Brasil en 2014 de Dilma Rousseff y Michel Temer como su binomio, el juez decidió posponer la presentación de las defensas por parte de los acusados por 5 días más. De confirmarse la supuesta financiación ilegal, se podrían declarar nulas las elecciones y Michel Temer, actual mandatario, podría ser separado de sus funciones. Los 11 candidatos a las elecciones presidenciales en Francia protagonizaron un debate televisivo considerado histórico, ya que por primera vez están presentes todos los postulantes a los comicios. Los temas de análisis fueron el empleo, la seguridad y el modelo social de Francia. Entre los postulantes estuvo Marine Le Pen de ultraderecha, Emmanuel Macron de centro y el socialista Benoît Hamon. Al menos 7 personas murieron por una explosión en una fábrica pirotécnica de la localidad portuguesa de Lamego. La magnitud de la explosión dejó sepultados a varios de los empleados y provocó un incendio de grandes dimensiones visible desde varios kilómetros a la redonda. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana, 13 minutos, 1 hora menos en territorio insular, Vane. Así despedimos este servicio informativo, pero hay más en la pantalla de Ecuador TV. Así es, porque Noticias 7 también está en la comunidad. Excelente jornada para todos y para todas. Quédese en nuestra sintonía. Buenos días.